Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándonos con esta invitación a sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios, para que esta palabra renueve nuestras vidas, para que esta palabra se transforme verdaderamente en la guía que nos lleve a encontrarnos cada día más con el amor de Dios. Ese amor que está destinado a todos los hombres, no solamente a un pequeño grupo, porque esto transformaría la Iglesia en una secta. El relato del centurión que vamos a escuchar en el Evangelio nos brinda un modelo de identificación muy poco sugestivo y apetecible. Apreciar a cada persona por sí misma y no por su condición. El puesto que ocupa o el beneficio que su trato me pueda traer. Ser o tener. Esa es la cuestión. Y este es el problema. Parece que hemos llegado a una encrucijada en la que la misma esencia del ser consiste en tener. Y cada vez ponemos el listón más alto en la necesidad de las cosas. Quien no tiene nada, no es nadie. ¿Qué significa yo soy? Yo soy lo que tengo, lo que consumo. Un hombre que consume y que devora. Un eterno niño de pecho que llora reclamando la mamadera. Creer en el ser es apostar por una sociedad interesada principalmente en las personas. Optar por el tener alumbra una sociedad interesada exclusivamente por las cosas. Decidirse por el tener es preguntarse no qué es bueno para el hombre, sino qué es bueno para el sistema. Si yo soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces, ¿quién soy yo? No soy nada más que un testimonio frustrado, contradictorio, patético, de una falsa manera de vivir. En cambio, si yo soy lo que soy y no lo que tengo, nadie puede arrebatarme, nadie puede amenazar mi seguridad y mi sentimiento de identidad. Mientras el mundo, individuos y pueblos, discurra por los derroteros del tener, la solidaridad tendrá un presente y un futuro muy incierto, muy negro, muy cuesta arriba. Si todo el mundo desea tener más, todo el mundo debe temer las intenciones agresivas del vecino. Ese vecino que desea quitarnos lo que tenemos. En lugar de dar y compartir, habrá que almacenar, comprar, atesorar cada vez más, por si acaso. El tener y la codicia que sostiene este tener produce necesariamente rivalidad interpersonal, no produce solidaridad. Y el futuro, si queremos que exista, se llama solidaridad. Leo en Erich Fromm que los grandes maestros de la vida han considerado la alternativa entre tener y ser como el punto más importante de sus sistemas respectivos. Buda enseña que para alcanzar la etapa más elevada del desarrollo humano, no debemos anhelar posesiones.
tener y consumir causan infelicidad y sufrimiento. Jesucristo enseña que quien quiera salvar su vida la perderá. Fue el héroe del amor, un héroe sin poder, que no se valió de la fuerza, que no deseó gobernar ni tener nada. Fue el héroe del ser, del dar, del compartir. El maestro Eckhart enseñó que no tener nada y permanecer abierto y vacío, no permitir al ego ser un estorbo de nuestro camino, es la condición para lograr salud y fuerza espiritual. Marx dijo que el lujo es un defecto, tanto como la pobreza, y que nuestra meta debe consistir en ser mucho, y no en tener mucho. El propio Erich Fromm advierte que la satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar. No es el camino de la felicidad, ni siquiera el del placer máximo. El hombre nuevo, por eso reclama el Evangelio, se distingue por su disposición a renunciar a todas las formas de tener para poder ser plenamente y plenamente solidario. Tener y acumular son palabras para olvidar. Ser, dar, compartir son invitados forzosos y obligados en la fiesta del Evangelio. Vos sabés que el pueblo de Dios no coincide con el oficial. Esto sucedió entre los judíos y sin lugar a dudas sucede también en la Iglesia. La figura del centurión de la que nos habla el Evangelio era un romano, era un pagano, un hombre despreciado por los judíos porque no pertenecía al pueblo elegido. Pero el centurión se transforma en un modelo de fe propuesto por Jesús por encima de los ancianos judíos que hacen de mediadores para conseguir la curación de su sirviente. Se puede ser muy religioso sin llegar a ser cristiano, porque lo fundamental acá es llegar a ser seguidor de Jesús, imitador de sus actitudes, de su forma de amar, de su forma de tratar a los hombres. Lo que caracteriza al cristiano no es su ideología, es su confianza en Jesucristo. Y a partir de ahí, el comportamiento, la vida entendida y vivida como Jesús la entendió y la vivió. La oración del Deuteronomio, que atribuye a Salomón en la dedicación del templo, no se olvida del extranjero. Tiene esa apertura universalista ganada en el destierro. El templo es la puerta del cielo por donde Dios se manifiesta, pero Dios no se circunscribe a ese lugar de manifestación, sino que está en todas partes. Está para el potencial pueblo de Dios, que es la humanidad entera. Por eso la casa dedicada a su nombre es un símbolo revelador de su presencia en el mundo. Escuchá como te lo dice el libro de los Reyes en el capítulo 8, versículos 41 al 43. En aquellos días Salomón oró en el templo diciendo: los extranjeros oirán hablar de tu nombre famoso, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido. Cuando uno de ellos, no israelita, venga de un país extranjero atraído por tu nombre para rezar en este templo, escúchalo tú desde el cielo, tu morada, y haz lo que te pide el extranjero. Así te conocerán
y te temerán todos los pueblos de la tierra, lo mismo que tu pueblo Israel, y sabrán que este templo que he construido está dedicado a tu nombre. El año 480 de la salida de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón, en el mes de Zib, Salomón empezó a construir el templo del Señor. Luego de los preparativos descritos en el capítulo 5 de Primera Reyes, los capítulos 6 y 7 describen la construcción del templo de Jerusalén y del palacio de Salomón. Forma, proporciones, ornamentación. Un autor de la escuela reformista de Josías expresa en estos capítulos todo el entusiasmo por la construcción del templo. Y acá se encierra la gran etapa de peregrinación por el desierto desde tierras de Egipto. El Dios peregrino instaura su morada entre los habitantes de la ciudad. Después de 7 años y 7 meses, las obras del templo terminaron. Salomón, asumiendo las funciones sacerdotales, consagra y dedica este templo al Dios de Israel. El Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina en el desierto, termina su peregrinación en el santuario. Y después de la ceremonia, la nube, o sea, la presencia divina, llenó el templo. Después de la ceremonia de la dedicación del templo y la bendición a la asamblea, sigue una súplica del rey Salomón. En esta súplica se distinguen 7 situaciones diversas, introducidas todas por la forma cuando. Nuestro texto litúrgico es el 5º caso propuesto y no necesita ningún comentario. Se habla del que no es israelita que acude a rezar al templo de Jerusalén, atraído por la fama o por el renombre del Dios de Israel. Las gestas salvíficas del Señor en el Éxodo, mano fuerte y brazo extendido, han hecho posible esta fama, este renombre. Si el Señor escucha las súplicas de los extranjeros, el templo va a ser una especie de imán que atraiga a todas las naciones de la tierra. Y acá tenemos que tener en cuenta una cosa. El morar de Dios en el templo prefigura su morada en Jesús de Nazaret. Jesús es la morada definitiva del Padre. A Él dirigimos nuestras miradas y nuestras súplicas, atraídos por su fama, por su renombre. Hacia Él tienen que confluir todos los extranjeros. Pero ¿qué hacemos los cristianos para que las gestas liberadoras de Jesús alcancen este renombre entre todos los pueblos de la tierra? ¿Nos contentamos con cumplir unos cuantos preceptos, como puede ser asistir a misa los domingos? ¡Qué grande es nuestro compromiso! Te invito a meditar y orar todo esto escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández, titulado Conocerte. Quiero conocer el color de tu perdón y la tibieza de tu ser, que acurruca lo que soy y no alejarme más de ti, aferrarme a tu calor y bendición. Dame de probar tu
locura, tu misión, dame la vida, dame luz, dame amor hasta la cruz y dame la sinceridad para decirte que sí hasta el final. Mi alma te espera, dame tu gracia y pide lo que quieras. Quiero conocer tu abrazo paternal, quiero poderte respirar y perderme ante tu altar. Quiero vivir, vivir, vivir solamente para vos, para el amor. Quiero caminar, aunque me pueda caer, sé que me vas a rescatar. Una y otra vez quiero algún día contemplar tu mirada que me borra la tristeza. Quiero habitar en vos y dejarme llevar por tu soplo y por tu voz. Quiero ser tu discípulo de paz y que mi ley sea hacer tu voluntad. Quiero comenzar, quiero terminar, quiero construir, quiero derrumbar en tu nombre. Que mi corona sea tu santidad y mi fortuna sea tu paternidad. Quiero ser llamado hijo tuyo. Quiero ser llamado hijo tuyo, todo tuyo. Te invito ahora a hacer oración con el Salmo 116, con esta antífona que dice: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Hay una primera lectura que podemos hacer de este salmo leyéndolo con el pueblo de Israel. Es un salmo corto con una estructura clara, una invitación hecha a todos los hombres de la tierra. Alaben, celebren, y hecha como respuesta a la expresión del contenido de esta alabanza, porque grande es su amor y su fidelidad es eterna. La brevedad de este poema nos brinda la oportunidad de ampliar la explicación sobre el procedimiento esencial de la poesía hebrea, que es el paralelismo. Los verbos van de dos en dos. El mismo pensamiento está enunciado mediante dos frases equilibradas y simétricas, y esto crea un efecto sonoro del balanceo, que es acentuado por el hecho de que los judíos cantan estos verbos balanceándose de derecha a izquierda, en una especie de danza sagrada lenta. Todavía hoy esto lo vemos en las sinagogas o delante del Muro de los Lamentos en Jerusalén. Alaben al Señor todos los pueblos, festéjenlo todos los países. Su amor hacia nosotros ha sido valiente, su fidelidad es eterna.
Y esta observación estilística permite comprender un punto importante de la teología bíblica. Vemos dos palabras puestas en paralelo, amor y fidelidad, que a veces se traduce por amor y verdad, lo cual no es muy correcto. El paralelismo, de hecho, indica que la verdad de Dios no es únicamente del orden de la inteligencia, sino que es una verdad del orden del amor, de la fidelidad de amor que Dios tiene. Estas dos palabras, que aparecen juntas miles de veces, designan siempre justamente el tema de la alianza. Y hay otra lectura que podemos hacer, y la hacemos con Jesús. Porque este salmo Jesús lo debería repetir muy frecuentemente, justamente por su brevedad. ¿Por qué no lo recitamos de memoria? Expresa justamente lo esencial de nuestra fe. El universalismo es una actitud esencial de Jesús. El Evangelio es simplemente la extensión a todas las naciones, a todos los hombres, de esa alianza reservada en otro tiempo al pueblo elegido. Por eso San Juan resumió la obra de Cristo diciendo que vino y murió para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esta fórmula fue reintroducida por el Concilio Vaticano II en una de las oraciones eucarísticas. Dios es amor fiel, es uno de los temas esenciales del pensamiento de Jesús. La revelación de Dios como Padre nuestro está en esta misma línea. Y la tercera lectura que podemos hacer de este salmo es leerlo en nuestro tiempo. Cuando salimos, cuando nos vamos de vacaciones, siempre buscamos ampliar ese círculo demasiado estrecho de nuestras relaciones habituales. Encontramos caras nuevas, nuevas culturas, pasamos fronteras, descubrimos naciones diferentes a la nuestra. Los viajes al extranjero son ocasión de apertura. El mundo entero está a nuestras puertas, justamente dada la rapidez de los medios de transporte actuales. ¿No es este fenómeno para nosotros los cristianos una manifestación del designio de Dios? Su amor quiere unir a todos los hombres, a todos los pueblos, a todos sus hijos, hacer que se reencuentren como hermanos, porque verdaderamente lo somos, y lo importante es que todos lo sepan. No hay más que un solo Dios, no puede haber más que un solo pueblo. Y esto, aunque en la actualidad los hombres den nombres diferentes al Dios que adoran, de hecho todos los pueblos, todos los países, están destinados a alabar y celebrar al mismo Dios. Y a Él, el único, lo honran con cultos variados en todo el mundo. Por esto el respeto que tenemos que tener por cualquier forma de expresión religiosa. Salir de vacaciones puede ser también la ocasión para descubrir diversas formas de oración. En todas partes hay hombres sedientos de Dios, sedientos de oración y de alabanza. Nos podemos preguntar, ¿nuestro corazón es suficientemente grande? ¿Entran ahí todos los pueblos, todos los países? Este es un salmo para ampliar las perspectivas y el corazón. Vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, dijo Jesús.
Esta es la amplitud de la misión que ardía en el corazón de Cristo. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nos replegamos tímidamente en nuestros círculos, en nuestros medios sociológicos, en nuestras provincias, en nuestros nacionalismos, en nuestros racismos. Esto es muy pequeño al lado del gran proyecto de Dios. Un gran movimiento toma cada vez más fuerza en nuestros días. Grandes organizaciones internacionales que se ocupan por ayudar a los hombres de todas las culturas, de todas las ideologías, conocerse, estimarse, ayudarse más. Qué importante es recitar el Salmo 116 y comprometerse con el universo, ampliar los horizontes de nuestra mente y de nuestro corazón. Su amor por nosotros es muy grande. Su dilección nos domina. Su amor ha realizado en favor nuestro acciones valerosas. Estas tres frases ponen en evidencia un punto importante de nuestra espiritualidad. En hebreo hay especialmente en la palabra fuerte, valeroso, domina, una nota guerrera. Dios, el valeroso en los combates, es aquel que da la victoria contra todos los enemigos, un tema que se encuentra muy frecuentemente. No se puede sacar de la Biblia ni dulcificar. Pero hay que comprenderlo bien. Nuestro Dios no es dominante, no aplasta, en el sentido corriente de estas palabras. Dios no es un potentado que se complace viendo inclinados a sus adversarios. Él no es tampoco este Padre todopoderoso ante quien los hijos tienen que desaparecer. Él es el amor todopoderoso. Así lo afirma este salmo. Su amor domina, su amor es fuerte. Hay que tener cuidado de las imágenes inconscientes que manejan estas palabras. Jesús nos dio la clave de interpretación de estas fórmulas cuando nos pidió, a ejemplo de Dios, no ser como los poderosos de este mundo que hacen pesar su autoridad sobre los subordinados, sino los servidores de nuestros hermanos. Y por lo tanto lo tenemos que decir, porque Él mismo lo dijo. Dios se hizo servidor, se hizo el amor servicio, y en esto nadie puede aventajarlo. La única imagen definitiva de Dios es Jesucristo, es la cruz. No hay mayor amor que el que mostró hacia nosotros en la cruz. Su fidelidad es eterna. Ser fiel es lo más importante. Nosotros no lo somos. Somos volubles, inconstantes. Nos cansamos al poco tiempo. Amamos solamente un poquito, de tiempo en tiempo. Y después nuestro amor se hace desabrido, se relaja, se aguachenta. Los más bellos sentimientos pierden su sabor. Los más bellos sacrificios pierden su generosidad. El tiempo va matando todo. La fidelidad, la perseverancia, son cualidades divinas. Aun si nosotros abandonamos a Dios, Él no nos abandona. Aun si le somos infieles, Él permanece fiel. Qué sentido profundo del sacramento del matrimonio nos dan estas palabras. La promesa de fidelidad de este sacramento es una gracia, es un don de Dios que implica una especie de curación de nuestras inconstancias, de nuestras inconsistencias, de nuestro hastío. Te invito a orar y meditar todo esto escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández titulado Llamado y Encanto.
brisa puedo escuchar su canto. No sé de a dónde viene o dónde va. Es una mezcla de llamado y encanto. Una fuerza profunda que me hace andar. Me dice que me apure, que está esperando aquel que por mí su vida supo dar, el que me rescató del dolor y espanto, quien cura heridas y vida en abundancia da. El Espíritu Santo me lleva al corazón de Dios. El Espíritu Santo me llena con su amor y enseña a sonreír. Siguiendo sus pasos aprendo a ser feliz. Y llego a su morada pequeña y simple, adornada en silencio e intimidad. El brillo de su gloria no se distingue, pero mi fe asegura que allí está. El Espíritu Santo me lleva al corazón de Dios. El Espíritu Santo me llena con su amor y enseña a sonreír. Siguiendo sus pasos aprendo a ser feliz. Y mi alma te adora, mi vida postro ante tu altar. Tu mirada enamora e invita a ir más allá, siempre más allá, para entregarme a vos y aprender a amar. Para entregarme a vos y aprender a amar. Para entregarme a vos y aprender a amar. El Evangelio es la instancia suprema de la fe cristiana, hasta tal punto que los propios ministros apostólicos, que en un primer momento lo proclamaron bien, después podrían degenerarlo. Nadie está libre de eso. En este caso, los fieles tendrían que rechazar al Pablo B o al último Pablo apoyándose en el primero. Escuchá cómo te lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 10. Yo, Pablo, enviado no de hombres, nombrado apóstol no por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó, y conmigo todos los hermanos, escribimos a las iglesias de Galacia. Me sorprende que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por amor a Cristo, y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los perturban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien les predica un evangelio distinto del que yo les he predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito.
Se los dije antes y se los repito ahora. Si alguien les predica un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si quisiera agradar a los hombres, no sería servidor de Cristo. Al principio de la carta está el nombre del remitente. Junto al nombre, Pablo añade inmediatamente su título de apóstol. Y de este modo le da a su carta ya desde el principio un carácter oficial. El apóstol es el enviado a quien se ha dado un mensaje y una autoridad. Pero ese mensaje y esa autoridad no son meramente humanos, ni recibidos por mediación humana. Según parece, en las comunidades gálatas, esto se olvidó. Los falsos maestros que se han introducido en estas comunidades, después de su fundación y de la visita del apóstol, han impugnado entre los gálatas la autoridad apostólica de Pablo. Probablemente menospreciaban al apóstol, diciendo que no pertenecía a los 12 que Jesús había elegido y había enviado, que Pablo no había estado desde el principio junto a Jesús, que por lo tanto no podía ser apóstol. Y una vez que estos argumentos habían encontrado eco, se podía hacer sospechosa también la predicación de Pablo. Junto con Pablo, otros cristianos envían la carta. Son una especie de corremitentes. No son mencionados por sus nombres, pero Pablo le da importancia al hecho de escribir y de enseñar de acuerdo con otros hermanos. No se refiere tanto a algunos individuos cuanto a la totalidad de los hermanos. Porque el apóstol Pablo no habla solamente en virtud de su autoridad apostólica. Habla de acuerdo con todos los demás cristianos. Las iglesias de Galacia son las iglesias destinatarias de la carta, y se refiere a varias comunidades cristianas de la región de Galacia. Por lo tanto, la carta es una carta circular que tiene que pasar de una comunidad a otra, porque todas las comunidades corren el mismo peligro. ¿Y cuál es este peligro? Es ser desgajadas de la comunión de la fe por los falsos maestros. Y tienen que acordarse de la comunidad mayor a la que pertenecen, que es la iglesia. El apóstol no tiene más remedio que sorprenderse de la rapidez con que ha comenzado en Galacia este proceso de apostasía. Porque dice, apenas hace un año que visitó las comunidades y ya los cristianos, todavía que son nuevos, recién nacidos, ya se apartan de Dios. Dios los había llamado al ámbito de la gracia. Cuando los cristianos de lengua griega hablaban de comunidad, de iglesia, en esta palabra resonaba la conciencia de haber sido llamados por Dios a la comunidad de su pueblo. En él estaban seguros de la benevolencia y del amor paterno de Dios. Eran sus hijos amados. Y por eso se sorprende de cómo los gálatas quieran separarse de Dios y volverse a algo que no hay. ¿Por qué? Porque no hay más evangelio que el de Pablo, el que Pablo predicó. Porque como en el caso de los demás apóstoles, es el único evangelio de Jesucristo. Y además, porque los innovadores, esto que está predicando en Galacia, se oponen a la esencia del evangelio como buena noticia, que no consiste en lo que aquellos predican, volver al yugo de la ley, sino justamente en la bondad paterna que libera al hombre de la ley. Los falsos maestros solamente pudieron tener éxito porque hicieron pasar su doctrina por el Evangelio.
o sea, engañaron, igual que lo hacen hoy. Y al obrar así son causa de perturbación. Se respaldan en Jesús y en los apóstoles, pero sin razón. ¿Y cómo pueden distinguir los cristianos el verdadero mensaje del Señor de los falsos mensajes? Esto vale también para vos y para mí hoy. No siempre es fácil. Pero hay una cosa que es característica y que no puede faltar en el verdadero mensaje de Jesús. Es una buena noticia de gozo, no es un yugo pesado. Y si en la predicación del Evangelio se predica a Cristo mismo, toda falsificación del mensaje es un atentado contra Jesucristo. Por eso Pablo puede anatematizar al que intenta falsificarlo. Se trata de algo esencial. Si el mismo apóstol o incluso un mensajero del cielo cambiara el único evangelio, a este también lo alcanzaría el anatema. Y acá los falsos maestros han intentado agradar a los hombres, han persuadido, han engatusado a los gálatas. Y Pablo les viene a preguntar que si la dureza de las condenas que lanza son precisamente adulación, o más bien fidelidad a Dios, con quien hay que congraciarse. A Pablo no le interesa quedar bien con los gálatas, ni con nadie. Pablo no es un adulador, es un mensajero de Dios, te guste o no te guste lo que estás escuchando. También hubo un tiempo para Pablo, un triste recuerdo, en que trató de agradar a los hombres, dice, pero por la gracia de Cristo pasó a ser un apóstol, como los profetas del Antiguo Testamento, con la conciencia de ser un siervo de Dios. Te invito a orar y a meditar en todo esto, escuchando este tema musical de Jesús Sebastián Fernández, titulado Profecía de Amor. Estuve en tu llanto, en tu angustia, en tu más crudo invierno. Soy esa llama que abraza y alumbra tus ganas de amar. Estuve en ese rincón donde guardas todos tus dolores. Tengo la llave que abre la puerta a la felicidad. Nunca te dejaré solo, no lo haré, nunca te dejaré. Aunque te pierdas, yo te encontraré. Sigo buscando la forma de verte conmigo. Mi corazón y mi boca te nombran, te llaman aún más. Aunque no entiendas todo lo que pasa, confía en mí. Yo te creé de la nada, te hice para ser feliz. Nunca te dejaré solo, no
te dejaré. Aunque te pierdas, yo te encontraré. Nunca te olvidaré, nunca, no lo haré. Yo soy tu buen pastor. Escucha mi profecía de amor. Dame tu mirada, ven al lado mío, camina conmigo. Yo soy el camino, soy el que perdona, soy el que da vida, soy el que te sana todas tus heridas, el que te alimenta, nunca te abandona y no se olvida de ti. Nunca te dejaré solo, no lo haré, nunca te dejaré. Aunque te pierdas, yo te encontraré, nunca te olvidaré, nunca, no lo haré. Yo soy tu buen pastor. Escucha mi profecía de amor. Te invito ahora a escuchar este Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Escucha lo que te dice el Señor. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole: «Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga». Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó a decir por unos amigos: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace». Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe». Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. A partir de hoy, y por espacio de 3 domingos, vamos a encontrarnos con una serie de relatos en los que los personajes en torno a Jesús son especiales. La serie empieza con la curación del siervo de un centurión. El título centurión era la designación de un oficial del ejército romano al mando de una compañía de 100 hombres. El dato significativo del relato es precisamente la extracción no judía del personaje. Se trata de un pagano, o sea, de un no perteneciente al pueblo de Dios. El desarrollo del relato tiene en el centurión al verdadero centro de atención. Primero es la mención
de la estima que este hombre siente por el esclavo. Los esclavos solían ser objeto de interés, pero no de estima. Después es el aprecio que los propios judíos tienen por el centurión. Merece que le hagas el favor, aprecia mucho a nuestro pueblo, nos ha construido una sinagoga. Y los que hablan así del centurión son unos ancianos judíos. El término anciano no se refiere a personas en edad avanzada, sino a los jefes, a los responsables de la comunidad judía de Cafarnaúm. Y en tercer lugar, lo importante son las palabras del propio centurión, cuando dice: «No soy quien para que entres bajo mi techo». No creo que Lucas esté pensando en la impureza legal que le podría sobrevenir a Jesús por entrar en la casa de un pagano. Más bien se trata de un reconocimiento de indignidad, o sea, el centurión se experimenta poca cosa, pequeño, frente a Jesús. Es el mismo tipo de reconocimiento expresado por Pedro en el relato de la pesca milagrosa. «Apártate de mí, que soy un pecador». El centurión es consciente de su pequeñez. No aspira a la presencia de Jesús. Le basta solamente con su palabra eficaz. Porque le dice a uno: ven y va, haz esto y lo hace. Y como conocedor de la eficacia de la palabra, el centurión cree también en la palabra eficaz de Jesús. La palabra que Jesús pronuncie será una orden, y su esclavo se curará. Y por último está la exaltación de la fe del centurión, a cargo del propio Jesús. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe como esta. Resumiendo, Lucas le ofrece al cristiano, a vos, a mí, un modelo gráfico y pedagógico de identificación. Nos encontramos ante un relato escrito con una finalidad práctica, la de proporcionar pautas de actuación a imitar. Sin embargo, hay un dato que invita a la reflexión teórica. El personaje presentado como ejemplar no pertenece al pueblo de Dios. Y corremos el riesgo de congelar o de saldar el significado de este dato diciendo que frente al modelo de pueblo de Dios restringido de Israel, Lucas nos ofrece un modelo abierto a todos los hombres, un modelo universal frente a un modelo restringido, la Iglesia frente a Israel. Esta interpretación, sin dudas, es cierta, pero a condición de no olvidar el trasfondo crítico del dato en cuestión. El pueblo de Dios real no siempre ni necesariamente coincide con el pueblo de Dios oficial, llámese Israel o llámese Iglesia. Dentro ya del ámbito práctico, el primer rasgo a imitar es el relativo al trato con los demás, o sea, apreciar y valorar a cada persona por sí misma y no por su condición social, por el puesto que ocupe, por el beneficio que su trato nos pueda reportar. Acoger a las personas por sí mismas, sin esperar nada a cambio. Estar sencillamente con los demás. Mucho más, estar con los demás sabiéndose uno mismo pequeño ante ellos, ante cualquiera de ellos, sabiéndose siempre un aprendiz del otro, siempre aprendiendo de los demás. Existe demasiada prepotencia larvada en el trato con los demás, demasiada autoestima inconfesada, demasiado orgullo paternalista. El segundo rasgo tiene relación con la actitud a tener respecto a Jesús.
Y este es uno de los temas favoritos de Lucas. Acoger la palabra de Jesús. Confiar en esta palabra. Creer en la palabra a pesar de la lógica contraria y que a veces puede ser implacable, la que se nos presenta en distintas situaciones. Palabra casi siempre desconcertante, imprevista, palabra siempre utópica. Fiarse de Jesús siempre es deshacer la identificación que hemos hecho entre utopía e imposibilidad. Confiar en Jesús es ir desposeyendo de sentido la palabra imposible, porque todo es posible para aquel que cree. Te invito a orar y a meditar todo esto con este tema musical de Jesús Sebastián Fernández, titulado Anonadado. Anonadado, el que borra tu pecado, quien te trae bendición. Es por vos que me he encarnado, he muerto y resucitado para darte salvación. Mi mirada está en tus ojos, reconozco tus heridas, te acompaño en el dolor. Soy la gloria escondida en el pequeño pan de vida, solo me quedé por vos. Y si te perdés, te busco. Quieres hablar, te escucho. He venido al mundo para verte, quiero amarte, retenerte, sumergirte en el amor. Aquí estoy, amor, te espero, de tu llanto soy consuelo. En el pan y vino me he quedado porque estoy enamorado, para ti es mi corazón. Oh, oh, estoy tan silencioso, esperando el encuentro, anhelando tu canción. Aférrate a mi presencia, que se abran tus sentidos para que escuches mi voz. Y si te perdés, te busco. Si quieres hablar, te escucho. He venido al mundo para verte, quiero amarte, retenerte, sumergirte en el amor. Aquí estoy, amor, te espero. De tu llanto soy consuelo. En el pan y vino me he quedado porque estoy enamorado. 'Para ti es mi corazón. Oh, oh, oh. Para ti es mi corazón.